Muy buenas tardes con todos los participantes. Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy vamos a ver una temática súper importante que es la denuncia dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Damos la más cordial bienvenida a nuestro director de denuncias, que es el señor Juan Solís, y que ella se encuentra en sala. Sí, por favor, a todos los participantes, em, solicitarles que si tenemos alguna pregunta referente a la temática que vamos a tratar el día de hoy, la pueden realizar a través del chat para que al finalizar la presentación pues podamos dar respuesta acerca de las preguntas que ustedes van realizando, ¿sí? También informarles que estos espacios no tenemos certificados de participación. Si ustedes desean certificados en temas de contratación pública, les voy a compartir un enlace en las cuales nosotros manejamos capacitaciones en autocapacitaciones, ¿sí? Ustedes pueden obtener certificados de 40 horas de participación en lo que son las temáticas de fundamentos de contratación pública y lo que es administración de contratos, ¿sí? Damos la más cordial bienvenida. Buena tarde, Juan. ¿Me escucha? Tal vez podemos Sí, activar el buenas audio. tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Arranco? Sí, muchísimas gracias y vamos a empezar la capacitación. Bien. Muchas gracias. Muy buen día con todos. Mi nombre es Juan Elías Solís Cortés, soy el director de denuncia del Servicio Nacional de Contratación Pública y hoy vamos a hablar de un aspecto importante para las personas que estamos de alguna manera involucradas en la compra pública, que es la denuncia, un mecanismo que tienen los ciudadanos, personas naturales o jurídicas, ¿no? Para poner en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública hechos que podrían ser atentatorios a los principios de la contratación o hechos que podrían también incurrir en una falta como una infracción administrativa que implica una sanción a un proveedor, donde nosotros nos vemos en obligación entonces de poner en conocimiento de Fiscalía los hechos que ustedes nos ponen en conocimiento a través de este mecanismo que es la denuncia. Antes entonces de introducirnos al tema de la denuncia, es importante entonces que tengamos claro eh, estoy compartiendo pantalla, perdón, o no se ve mi pantalla. Sí, sí, sí se ve. Estamos verificando el tema de la introducción a la contratación pública y su relevancia. ¿Esa Ok, es la perfecto. diapositiva? Ujú. Sí, esa es la diapositiva. Muchas gracias. Ay, ok, sabemos entonces que la contratación pública es una política pública, ¿no? Del Estado que tiende a arreglar el mecanismo en el cual tanto los proveedores como las entidades contratantes van a introducirse en lo que es la compra pública. Entonces hay toda una construcción tanto por las entidades contratantes como por los proveedores que participan dentro de estos procesos de contratación pública. ¿Cuál es el objetivo entonces? Facilitar la obtención de bienes y servicios, fomentar la competencia entre proveedores y asegurar procesos que realicen conforme a la ley y los principios establecidos. Este, Hay como que dos pares, ¿no? Que participan, ¿no? Tanto la entidad como los proveedores que ofertan. Pero también existe, ¿no? Esa posibilidad que nos da la Constitución a los ciudadanos. Ya vamos a ver que es tanto para personas naturales como personas jurídicas, de tener esta posibilidad de poder observar las actuaciones tanto de las entidades contratantes como de los proveedores.
Y esto se encuentra consagrado en el artículo 204 de la Constitución de la República, que establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Esto implica que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de supervisar las acciones del Estado, especialmente de la contratación pública. Entonces, si ustedes han de alguna manera ingresado al portal de compras públicas, a la parte de donde los usuarios podemos ver, podríamos ver por entidad quiénes son los procesos que están siguiendo, cuáles son los montos de esos procesos, cuáles son los proveedores, y a partir de la fiscalización que tenemos garantizada o consagrada en el artículo 204 de la Constitución, poner en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública hechos que podrían ser relevantes para que sean conocidos a través de sean conocidos a través de la dirección de denuncia. Enfoque este, eh, orientado justamente a que a través de los ciudadanos nosotros tengamos mucho más ojos como estados para poder controlar lo que está pasando dentro de los procesos de contratación pública. Estas denuncias entonces nos ayudan a detectar irregularidades en los procesos de contratación. ¿Cómo entonces el Estado garantiza que haya una, un control eficaz, ¿no? Y que este artículo 204 de la Constitución de la República tenga sentido? Abriendo la contratación pública al público, ¿no? De alguna manera siendo redundante, pero abriendo la posibilidad de que nosotros podamos observar y podamos controlar los procesos de contratación. Por eso, este mecanismo o este artículo 204, esta garantía que tenemos, que tiene la población, que tiene la ciudadanía, dentro de los procesos de contratación públicas, de alguna manera se encuentra garantizada. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede ingresar, como ya les indiqué, a los diferentes procesos que están llevando tanto las entidades como municipios o empresas públicas y poder hacer las observaciones que consideran. A este punto, me parece que es importante entonces que nos preguntemos cómo poder definir o qué debemos entender por el concepto de denuncia, ¿no? Y aquí tenemos un concepto sucinto, pequeño, pero que sea comprensible para todos los que estamos en esta capacitación. Y decimos que la denuncia es la acción de informar a las autoridades competentes sobre un hecho que se considera contra la ley. La pregunta es, ¿qué hecho? Y yo les decía al inicio de mi intervención que este hecho podrían ser hechos relacionados con la inobservancia de la normativa de contratación pública, y con eso me refiero tanto a la ley, a su reglamento, a a las resoluciones, a la normativa secundaria. También les decía que podía existir la posibilidad de que esta denuncia esté relacionada con el cometimiento de un delito dentro del proceso de contratación pública o que tenga que ver con una sanción. Entonces, las posibilidades de la denuncia podrían ser estas tres opciones que tienen ustedes al momento de poder presentar una denuncia. Una primera cuestión que nace o que de las cuales se podrían ver este, cuestionados o preguntarse la ciudadanía, la gente que no es abogada, que quiere poner una denuncia, que quiere poner en conocimiento hechos relevantes para que nosotros entremos a hacer monitoreo, es cómo hago para plantear la denuncia. ¿Cuáles son los instrumentos legales que yo tengo, los mecanismos que yo tengo para poder presentar una denuncia? ¿Cuál es el cuerpo normativo que tengo que revisar para poder presentar una denuncia? Y nosotros podemos irnos entonces como primera opción a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y luego digo, no tengo tiempo para leerme toda la ley. ¿Cómo hago para saber si efectivamente dentro de esta ley se ha desarrollado algún artículo o algún enunciado que tenga que ver con las denuncias en los procesos de contratación pública? Y si nosotros filtramos la palabra denuncia dentro de la ley, nos vamos a encontrar que que este concepto, que este término, se ha utilizado en algunos articulados, en algunos textos de la ley. Pero estos textos de la ley están
en relación a la denuncia hacen referencia más bien a la denuncia en la etapa de contratación cuando el contrato firmado entre la entidad y el proveedor se encuentra viciado de nulidad y los derechos del Estado para que tome una acción. Entonces, la pregunta es, esta, este, esta articulado que aparece a raíz de la filtración del término denuncia, me sirve para presentar una denuncia en relación o a, a las tres opciones que yo les he dado en el desarrollo de mi intervención. La pregunta es no. Entonces, si yo sigo filtrando la denuncia, vamos a encontrar más articulados en la ley que van a seguir tratando sobre la denuncia que se debe presentar en la Procuraduría General del Estado. Por tanto, mi denuncia. Por tanto, tienen que descartar de alguna manera y o usar los artículos de la ley en relación a este término a este término de denuncia, porque no está orientado a lo que yo les estoy hablando, les voy a hablar en el desarrollo de esta intervención. Y antes de pasar ya a la materia, sí es importante entonces volver a profundizar sobre lo que he venido diciéndoles sobre el tipo de irregularidad que ustedes podrían denunciar en la contratación pública. Si está relacionada con fraude y corrupción, decimos que el fraude vendría a ser la manipulación de los procesos para obtener beneficios indebidos. Ejemplo, la falsificación de documentos. Aquí yo les decía que efectivamente ustedes están habilitados a presentar una denuncia cuando tienen conocimiento de que un proveedor para ganar, para ganar un proceso ha usado documentación claramente falsa o ha hecho una declaración errónea este, cuando presentó su oferta, que puede ser objeto de análisis por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública a través de su dirección de denuncia para que pueda iniciar un expediente sancionatorio en contra de este oferente y ahí se determine si efectivamente esta persona incurrió o no en la denuncia, en la infracción denunciada. Ya vamos a ver que así como el fraude, la corrupción también podría ser un elemento que nos podría llevar a presentar una denuncia. Tenemos por corrupción actos que van en contra de la ética y la normativa, como sobornos, colusión entre funcionarios y proveedores. Este concepto de corrupción es un concepto muy amplio y no es un concepto jurídico indeterminado. Por tanto, son varias las perspectivas que sobre este concepto se podría hablar y se podría desarrollar. Así, es importante que ustedes tengan presente que cuando ustedes presentan una denuncia, ya lo vamos a ver en función de las competencias de la dirección de denuncia, siempre van a ver que nosotros tenemos atravesado el concepto de corrupción. Siempre que ustedes presenten una denuncia, de alguna manera tienen que desarrollar la parte de la corrupción. Y esto es importante porque es la única manera en la que nosotros podemos ver si es que la dirección de denuncia es la competente para conocer el caso que ustedes están denunciando o si es competente otra área. La palabra corrupción entonces juega es un término muy importante cuando se presentan denuncias y cuando están dirigidas específicamente para ser atendidas por la dirección de denuncia. En la malversación de fondos también podría ser una situación que se podría encasillar en la cuestión de delitos, que es el uso indebido de recursos públicos como desvíos de fondos destinados a un proyecto específico. Hoy en día, ayer, se veía que el alcalde de Guayaquil este, decía que él se lo está acusando a su alcaldía, como otras prefecturas u otras alcaldías relacionadas con la Revolución Ciudadana, de que están siendo utilizadas para financiar la campaña, ¿no? Entonces, esto es un desvío de fondos, porque yo necesito que la contratación pública, los servicios que estoy adquiriendo, las denuncias perdón, los bienes que estoy adquiriendo, la consultoría, esté orientada justamente a mejorar los servicios que ofrece el municipio
y no justamente a beneficiar a unas cuantas personas. Entonces podríamos entenderlo como, como una malversación de fondos y podría incurrir efectivamente en una denuncia, que nosotros al final del día lo que tenemos que hacer es correr traslado a fiscalía y llevar a cabo esa denuncia para lograr que en algún momento se formule cargo por los hechos denunciados. Irregularidades administrativas, falta de cumplimiento en procedimientos establecidos como la publicación de la información relevante en cada proceso de contratación. Ya vamos a ver que, como ejemplos de irregularidades de la normativa, que la norma tiene cuestiones mandatorias que deben ser cumplidas por la entidad contratante como por el proveedor. Y si no se cumplen, se incurre obviamente en el incumplimiento de la norma, del incumplimiento normativo, y eso podría llevar a que nosotros podamos poner recomendaciones a la entidad contratante para que observe lo que establece la ley. Y de lo contrario, si no lo hace, poner en conocimiento de las entidades, en este caso, encargadas en su momento, de observar las actuaciones de la entidad contratante, así como de sus servidores públicos. Entonces, ¿dónde sí encontramos un desarrollo, un desarrollo de lo que es la denuncia, cómo se debe denunciar, cuáles son los requisitos que debe contener la denuncia? Eso lo vamos a encontrar en el reglamento de la ley del Servicio Nacional de Contratación Pública. Así, nosotros vamos a poder observar que el artículo 346 del reglamento va a desarrollar la iniciativa y dice, como iniciativa dice, la denuncia, por tratarse de una solicitud de investigación, permitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública, en el ejercicio de sus atribuciones, abrir un expediente de monitoreo e investigación sin que esto implique una aceptación de la denuncia. A través de la denuncia, cualquier persona natural o jurídica, esto es lo que yo les decía, no solamente es la población, yo también, desde mi personería jurídica, como empresa, como compañía, puedo presentar una denuncia en el Servicio Nacional de Contratación Pública cuando detecte el cometimiento de un delito dentro de la contratación pública o el incumplimiento normativo, ¿no? Entonces, el segundo inciso dice lo siguiente: a través de la denuncia, cualquier persona natural o jurídica, en ejercicio de sus derechos de fiscalizar las actuaciones de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrá poner en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública la existencia de un hecho atentatorio a los principios objetivos y normativos que conforman el Servicio Nacional de Contratación Pública, o cuando se detecte o tuviere conocimiento de actos de corrupción por parte de la entidad contratante como del contratista. Entonces, cualquier persona natural o jurídica puede presentar la denuncia. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la denuncia? Para eso, vamos a leer el artículo 347, inciso segundo, del reglamento, que dice lo siguiente: la denuncia interpuesta ante el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá ser presentada a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, completando el formulario web disponible para los proveedores del Estado y adjuntando todos los sustentos necesarios. En este formulario web se ingresarán los datos de identificación del denunciante y la acción u omisión objeto de la denuncia, sin perjuicio de la posibilidad de que sea presentada haciendo uso de los demás canales de ingresos institucionales del Servicio Nacional de Contratación Pública. En la denuncia no se acreditará interés directo. Ok, antes de pasar a este segundo inciso del artículo 347, hay tres cosas relevantes que hay que destacar de este articulado en relación a los requisitos de la denuncia. Por una parte, la, la norma te habla de juntar todos los sustentos necesarios. Eso lo podríamos resumir en el concepto prueba. Es decir, yo si voy a presentar una denuncia, debo tener los sustentos que que me respaldan para poder denunciar lo que estoy escribiendo. Es decir, que si yo digo que fulano de tal cometió un soborno, debería tener un elemento de prueba para sustentar esa denuncia, porque es una acusación muy grave. Entonces, por un lado te dice
que debo tener todos los sustentos necesarios. Por otro lado, te habla de la identificación del denunciante y luego también te habla de la acción u omisión objeto de la denuncia. Claro, como yo les digo, la, la ley manda, prohíbe y permite, ¿no? Entonces, cuando, cuando manda, es decir, hay una disposición que me dice que yo, como funcionario, debo hacer A, B o Z y no lo hago, yo estoy cometiendo una omisión. Cuando yo estoy, por ejemplo, cometiendo hechos como los de soborno, estoy cometiendo una acción. Entonces, tengo que identificar si es una omisión, es decir, una inobservancia normativa, o si es una acción, yo pedí dinero para este determinado proceso de contratación pública. Entonces, elementos probatorios, identificar a la persona que está denunciando y el desarrollo donde yo establezco cuáles son estas acciones u omisiones que inobservan la normativa de contratación pública. Ahora bien, ya vamos a ver más adelante que, claro, el legislador previó, en este caso el presidente, que cuando desarrolló o reglamentó la ley, que no siempre se cumpla este requisito de identificar al denunciante. ¿Por qué? Porque la situación actual del país se presta, actual y la anterior, se presta para que podamos recibir represalias con las denuncias que presentamos o los hechos que estamos denunciando son muy graves que identificarnos podría ponernos en riesgo. Entonces también se da la posibilidad, ya lo vamos a ver más adelante, de que el denunciante no se identifique. Y también ya vamos a ver que la plataforma del sistema de denuncias da la posibilidad de que yo pueda poner la opción de confidencialidad. Si activo la opción de confidencialidad, ya el sistema no me pide que ponga mis nombres completos ni mi número de cédula. Ahora, antes de pasar, sí me gustaría hacer hincapié en esto que habla la norma en el segundo inciso del interés directo. Normalmente, la persona que presenta la denuncia no es una persona que ha participado o que está participando en ese proceso de contratación pública. Porque si estuviese participando y esté inconforme con las decisiones que está tomando la entidad dentro del proceso de contratación pública, el mecanismo que el reglamento ha desarrollado para que ponga en conocimiento su inconformidad es el reclamo. Y en el reclamo yo tengo interés directo. Por eso la norma te habla de que la denuncia no se acreditará a interés directo, porque si yo tengo interés directo, el mecanismo que tengo que utilizar es el reclamo y no la denuncia. La norma es tajante en el tercer inciso del artículo 447. Ya les decía que hay tres requisitos, elementos probatorios, identificarme, poner desarrollar los hechos que tendrán que ver con una acción o con una omisión. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digamos, n- no, no adjunto prueba? ¿O qué pasa si yo no desarrollo los hechos? La norma te dice claramente en el tercer inciso del artículo 347 del reglamento que en caso de incumplimiento de estos requisitos, la denuncia será inadmitida, sin perjuicio de que el Servicio Nacional de Contratación Pública de oficio realice el monitoreo. Entonces, si ustedes no presentan elementos probatorios, si los hechos redactados en su denuncia no son contundentes, lo más probable que va a pasar es que se inadmita la denuncia y ni siquiera haya elementos para hacer el monitoreo porque no merece la pena hacerlo. Entonces, ustedes, si efectivamente su intención lo que buscan es que el Servicio Nacional entre a hacer el monitoreo, entre a investigar los hechos denunciados, deben cumplir con este primer inciso del artículo 347 a fin de que nosotros podamos activarnos como entidad y podamos hacer un control de los hechos denunciados. Obviamente, como les digo, eso no implica que nosotros no podamos hacer el monitoreo de oficio. La norma también es
mandatoria para nosotros. O sea, de considerarlo, podríamos hacer el monitoreo de oficio. Pero los hechos, de alguna manera, el proceso como tal, la entidad, algo tendría que llamarnos la atención, mm, como relevante como para que nosotros podamos iniciar de oficio. Recordemos que que los procesos de contratación pública, este, por día, por mes, por año, es un volumen inmenso en función de tantas entidades que existen. Entonces, sí debe ser una cuestión muy relevante como que para que nosotros podamos ingresar a hacer el monitoreo frente a los hechos que ustedes han denunciado. Hay otros procesos que nosotros les hacemos monitoreos de oficio en función de los riesgos propios del proceso, pero si el de ustedes no entra dentro de la categoría de expedientes de riesgos y no son claros, conforme lo establece el primer inciso de del 347, lo que va a pasar con su proceso es que se va a inadmitir. ¿Ok? Esa es la respuesta que podrían recibir. Entonces, la segunda pregunta, luego del concepto de denuncia que pusimos, vendría a ser entonces cómo preparar una denuncia efectiva. Yo ya he dado los elementos del artículo 347, creo que son muy claros para presentar una denuncia efectiva o para presentar por lo menos una denuncia que no vaya a tener como respuesta inmediata una inadmisión. Entonces, las pruebas podrían ser reunir documentos, testimonios, cualquier información que respalde la denuncia. Si nos estamos refiriendo a un proceso de contratación pública, específicamente estamos hablando de una inobservancia normativa que se dio en los pliegos, en las especificaciones técnicas, en los TDRs. Bueno, presentamos o subimos esa información o decimos que en qué parte de estos documentos se encuentran la ayuda por parte de la entidad. Si estamos hablando, como les decía, de documentación adulterada, o sea, cuál es ese documento adulterado, que podría ser una factura, entonces identificar ese documento adulterado, ¿no? En muchos casos de los que nosotros recibimos denuncia, quien se entera que se ha utilizado mal su información es el propietario de la información y que, o sorpresa, capaz también está participando dentro del proceso. Entonces es muy rápido identificar ahí el documento y la contrastación del documento original versus el documento aparentemente adulterado. ¿Para qué? Para que con ello poder llevar el proceso a una posible sanción administrativa. Podría también podría presentar un correo electrónico, el texto de un correo electrónico como un elemento probatorio, digamos que pues, a través del correo electrónico me ofrecieron o me pidieron dinero, yo qué sé, ¿no? Entonces, o me ofrecieron darme algo a cambio de que yo dé un porcentaje. Entonces, todos estos son elementos probatorios que me podrían servir para poder sustentar mi denuncia. Entonces, aquí lo relevante y lo importante, como bien dice el título de esta lámina, es tengo que preparar una denuncia efectiva. Tengo que preocuparme de que lo que voy a denunciar efectivamente tenga un sustento, porque caso contrario lo que va a pasar es que mi denuncia va a ser inadmitida, no va a ser acogida, no va a ser atendida. Y yo lo que deseo, yo lo que quiero es que el Estado entre a monitorear este proceso. Yo creo que es importante que el Estado de alguna manera frene lo que está haciendo la entidad, frene lo que está haciendo un proveedor. Entonces es importante que ustedes cumplan con estas obligaciones de presentar elementos probatorios. No, otro elemento, otra vez ya detallando, son los nombres, ¿no? Mis datos completos, nombres y apellidos. Y ahí la opción está de la confidencialidad, ¿no? Ustedes en el sistema ya vamos a ver cómo el sistema te da la posibilidad de que yo pueda poner confidencialidad y automáticamente, como les digo, ya no me va a pedir que ponga mis nombres ni mi número de cédula. Descripción de los hechos, detallar la irregularidad, incluyendo fechas, lugares y actores involucrados. Esto es importantísimo porque cuando un hecho, cuando no tiene que ver con esta situación, digamos, ni con documentación adulterada, ni con el incumplimiento de de la normativa de contratación pública, sino que tiene que ver con el cometimiento de un delito. Ustedes saben que si eso existió, si eso ocurrió, hay una temporalidad. Y esa temporalidad está envuelta de día, lugar, este, o sea, fecha, lugar, hora, personas involucradas.
Entonces yo tengo que, si voy a alegar el cometimiento de un delito, tengo que identificar eso, porque lo primero que tiene que hacer Fiscalía dentro de sus primeras actuaciones es constatar el lugar de los hechos, es una de las primeras diligencias. Entonces, ¿qué lugar tengo que constatar? El municipio, la empresa pública, un restaurante, una casa. Tengo que identificar qué pasó en un momento, en una hora, en un día. Es importante. ¿Por qué? Porque es la única manera de que esto, una vez que nosotros lo traslademos a Fiscalía, Fiscalía pueda llevar una investigación orientada a los hechos denunciados. Ya luego de esos hechos denunciados podrían aparecer cosas adicionales que a raíz de la interpretación o de la investigación propia que haga los agentes investigadores, puedan aumentar. Pero nosotros como los dadores de las primeras pistas, sí tenemos que ser claros de estas situaciones particulares para poder guiar, en este caso la fiscalía, hacia dónde tiene que ir para poder dar con o poder reunir los elementos de convicción para probar el delito que yo estoy denunciando. Ya, esto de anexar documentos relevantes es lo de las pruebas que les digo. Luego también es algo que no está en la denuncia, pero creo que también es importante que ustedes especifiquen qué buscan con la denuncia, ¿no? Busco que ustedes presenten una denuncia en fiscalía, busquen que ustedes sancionen a un proveedor porque presentó documentación falsa, busquen que ustedes hagan recomendaciones a la entidad para que observe la normativa, busquen que ustedes pongan en conocimiento de Contraloría General del Estado, deben especificar qué es lo que están buscando. Algo que no pueden pedirle a la dirección de denuncia porque no es competencia de la dirección de denuncia, es que suspende el proceso. Yo he visto muchas denuncias en las cuales el denunciante solicita que se suspenda la denuncia, pero yo no tengo competencia para de suspender denuncia y la dirección de denuncias no tiene competencia para suspender la denuncia. Entonces, quien tiene la competencia es la dirección de supervisión o las direcciones zonales o ya el coordinador técnico de control o la subdirectora en función de los montos, pero yo como director de denuncias no suspendo procesos. Por tanto, cuando yo presento una denuncia, no quiere decir que automáticamente el proceso se va a suspender. De hecho, la entidad podría continuar con el proceso y mi respuesta o mi resolución podría llegar posterior. Podría pasar eso. Sin embargo, si los hechos son muy graves, se podría poner en conocimiento de estas otras áreas para que también entren a hacer monitoreo de control y evalúen la posibilidad de que ellos sí suspendan los procesos, pero nosotros como dirección de denuncia, yo no tengo como director esa potestad de hacerlo, perdón. Sí, en la normativa secundaria y en el segundo inciso del artículo 347, en la normativa 3 secundaria es un cuerpo normativo que se llama así, normativa secundaria, que es un cuerpo adicional al reglamento y a las resoluciones emitidas por el CERCOP, donde desarrolla da la opción, ¿no? Lo que hemos venido diciendo de que el denunciante se le garantice su identidad y si la quiere mantener de manera confidencial, estos artículos amparan esta petición. Y por tanto, a lo largo de todo el proceso que se arme a partir de la presentación de la denuncia, que podría darse cualquiera de los subprocesos que les he dicho, yo tengo que tener presente este articulado para no nombrar, no mencionar, no dejar constancia del nombre del denunciante, porque hay veces en las cuales no se presentan las denuncias por el sistema de denuncias, sino que las presentan por correo electrónico, las presentan por Keybooks, se identifican, pero al mismo tiempo solicitan que sus nombres se mantengan en reserva. Entonces a nosotros nos va a corresponder tener presente esa petición para que esa reserva se respete, es decir, para que no se identifique a la persona que está denunciando. ¿Cómo ingreso una denuncia? Yo ahorita les acabé de decir que las personas tienen varios canales para presentar una denuncia. Usan el correo, usan el Keepbook, usan el Keepbooks, usan el sistema de denuncia y todos estos canales son válidos y la norma establece
como canales estas opciones, ¿no? Incluso otras más en las cuales ustedes pongan en conocimiento, pueden ingresar por ventanilla física sus denuncias. ¿Qué pasa si yo presento una denuncia, no a través del sistema de denuncia, sino que la presento a través de el Kibux, ¿verdad? O la presento por correo a la máxima autoridad? Lo que va a pasar con eso es que si ustedes lo que están buscando es que nosotros, como dirección de denuncia, actuemos de manera inmediata sobre esos hechos denunciados, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque acá hay todo ustedes activan toda la maraña de lo que implica la burocracia, por así decirlo. Si ustedes presentan la denuncia, eso va a llegar a la máxima autoridad, a la dirección general. Y de la dirección general, eso va a bajar a, a la subdirección general. De la subdirección general, esa denuncia va a ir a la coordinación. De la coordinación, eso va a ir a la dirección de denuncia, o sea, a mí, al director de denuncia. Y del director de denuncia recién va a pasar al analista para que el analista proceda a ingresar la denuncia a través del sistema de denuncia y se le pueda dar un código, se puede identificar un número de proceso. Pero, ¿qué pasó con todo eso? Que ustedes no son las únicas personas que nos, nos, nos pueden presentar algún tipo de trámite dentro de dentro del CERCOP. Son muchas las personas que presentan trámites que no tienen que ver necesariamente con la dirección de denuncia. Entonces, como son muchos, hasta que la directora general revise, hasta la que la subdirección revise, hasta que el coordinador revise, hasta que el director también revise, hasta que el analista pueda ingresar la denuncia, pueden pasar varios días. Y eso es propio de que mm, estamos haciendo múltiples actividades, estamos haciendo, tratando de atender todo lo que nos llega, pero no es sobrehumano poder atender todo en un mismo día. O sea, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son prioritarias y que tienen esa atención inmediata. Hay cosas que son importantes, como la presentación de denuncias, pero que no, si va por todos estos caminos que yo acabo de mencionar, va a tomar más tiempo en que sea atendido. Por eso es importante que ustedes utilicen el sistema de denuncia, porque eso implica que automáticamente, como dirección, simplemente nos toque es asignarle el proceso a un analista para que el analista comience a revisar el proceso, a hacer el monitoreo, a hacer la investigación del hecho denunciado. Lo mismo si ustedes presentan la denuncia por correo. Eso implica que el analista tiene que tomarse el tiempo de ingresar la denuncia, que es un paso más corto en el caso que la denuncia venga directo a mí. También hay denuncias que van a sí mismo a la subdirección o a la dirección general y va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega a mí. También eso implica que nos toma tiempo porque, digamos que me llega a mí, el analista tiene que ponerse a escribir o a copiar, pegar lo que ustedes pusieron. O sea, casi que el mismo día es mejor, es preferible utilizar el sistema de denuncias, pese a que, como les digo, ustedes tienen todos estos canales para presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque la norma da la posibilidad de que ustedes utilicen todos estos mecanismos para presentar las denuncias. Aquí entonces viene una cuestión importante. ¿Cómo presento la denuncia a través del portal o a través del sistema de denuncia? El sistema de denuncias tiene un sitio web que se llama, así como el que están viendo en la pantalla, que se llama portal.compraspublicas.gov.es, cercov.ya, los números que ustedes están viendo ahí. Entonces, ustedes hacen clic ahí y se les va a aparecer este cuadro, este recuadro que está aquí, que estoy ahorita moviendo o mostrándole con el mouse, y donde ustedes tienen la opción de coger la parte roja que dice denuncia. Y hacen clic ahí, denuncia aquí, y entonces al dar clic ahí, se despliega la pantalla de denuncia ciudadana y se abrirán las opciones en medio, las opciones las opciones en tipo de denuncia. Si ustedes quieren que sea, como les digo, confidencial o quieren ustedes poner sus datos.
Eso es lo primero que les va a preguntar. Si es confidencial, avanzan. Si es los datos, tienen que poner sus nombres completos y su número de cédula. El sistema les va a permitir que ustedes redacten los hechos, se refieran a las pruebas, se refieran a su petición dentro de la posibilidad de 3.000 caracteres. Tienen 3.000 caracteres para poder ustedes expresar sus ideas. Y ahí podrán poner una síntesis de así, o una redacción muy sucinta de lo que quieren denunciar, como que para entender con pastillas de manera más rápida lo que nos quieren decir. Luego también el sistema les va a dar la posibilidad de que ustedes puedan cargar dos documentos, es decir, ya el texto de la denuncia mucho más desarrollada y así como un texto, un documento donde ustedes puedan cargar o hacernos ver la prueba que ustedes han podido obtener. Para continuar, dices una vez que ingresas, para continuar se debe seleccionar el código del proceso de contratación en el que se está haciendo la denuncia. Como este sistema de denuncia está conectado al sistema SOCE, y a fin de evitar de alguna manera que nosotros podamos digitar mal, nos que equivoquemos en el proceso de contratación, denunciamos un hecho y lo conectamos con un proceso de contratación y resulta que el momento que hacemos el monitoreo, ese proceso de contratación no está ligado con la denuncia, entonces, ¿qué es que mismo quiso denunciar y por qué no está conectado? Entonces, el sistema, cuando se creó, se pensó en esa opción de que el sistema arroje el proceso, de tal manera que yo al momento de digitarlo va a haber una validación y el momento que existe esa validación va a reconocer el proceso. Además de reconocer el proceso, te va a decir el estado del proceso. Y con eso yo ya puedo saber que lo que estoy escribiendo también va a la par con el proceso que estoy identificando. El proceso te va a dar la posibilidad de cargar los datos y uno va a poder cargar los documentos que le digo, o sea, ya el texto de la denuncia mucho más desarrollada y los elementos probatorios que yo tengo. Ya les he venido adelantando, pero obviamente surge una tercera pregunta, ¿no? ¿Quién puede tramitar la denuncia? Es decir, si yo presento una denuncia ante el Servicio Nacional de Contratación Pública, ¿cualquier área podría atenderla? La respuesta es no. Hay unas competencias que se han desarrollado a través del Estatuto del Servicio Nacional de Contratación Pública, donde se establece específicamente cuál es la misión y cuáles son las responsabilidades que tiene cada coordinación, cada dirección, y en ese sentido, a la dirección de denuncia se les ha dado la competencia para poder atender y tramitar las denuncias. Esto se encuentra en la resolución número de CERCOP 0001-2023, donde está el Estatuto del Servicio Nacional, y ahí ustedes van a ver que una de las cuestiones que se hace mención es que esta resolución, que nace como una resolución del instituto, emite los lineamientos mediante los cuales se determinan las atribuciones de cada coordinación y dirección del Servicio Nacional de Contratación, que es lo que les acabo de decir. Entonces, la dirección de denuncias se encarga de atender las denuncias, valga la redundancia. Y nuestra misión es, por ejemplo, gestionar las denuncias presentadas por quienes se consideren afectados por actuaciones realizadas por actos administrativos con el fin de combatir actos de corrupción en los procesos de contratación. Los productos que a partir de esas denuncias podrían generar, tenemos gestionar la verificación de denuncias sobre posibles actos de corrupción, como les decía, como les decía al inicio, ¿no? Vemos ahorita que todas las competencias de la dirección de denuncia están atravesadas por el concepto corrupción. Gestionar la verificación de denuncias sobre posibles actos de corrupción en los procedimientos de contratación pública, contrastando con la información del procedimiento existente. Realizar análisis de la información relevante de los procedimientos de contratación pública para identificar posibles inobservancias a la normativa de contratación pública que aporten elementos y que constituyan presuntos actos de corrupción.
con base a las denuncias recibidas. Gestionar la emisión de recomendaciones preventivas en materia de contratación pública a las entidades contratantes y o proveedores del Estado con base a los análisis técnicos legales derivados de la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción. Realizar análisis técnicos a partir de las denuncias recibidas para identificar personas naturales o jurídicas involucradas en los procedimientos de contratación pública que aporten elementos en la verificación de presuntos actos de corrupción o inhabilidades para contratar con el Estado establecidas en la norma. Uno de los subproductos que hace la Dirección de Denuncias y que me había olvidado decirles es esta cuestión que acabo de leer, que es el de hacer reportes o verificaciones de personas naturales o jurídicas este, en relación a si tienen o no vinculaciones entre los diferentes oferentes o tienen inhabilidades porque tienen algún tipo de vínculo con la comisión que está llevando el proceso de contratación o con la autoridad, este, o sea, que es la cabeza de determinado institución pública, ¿no? Ya vamos a ver los ejemplos de que desarrollé sobre este subproceso, pero que vamos a ver que más allá de los casos que vamos a ver, es mucho más amplio las posibilidades de vinculación y todas esas posibilidades de vinculación en la medida en la que se puedan probar son objetos para solicitarle a la entidad contratante que inhabilite, por así decirlo, las ofertas presentadas por esas personas que se encuentran con estas vinculaciones. Realizar análisis técnico legal para identificar posibles delitos en la contratación pública conforme a las denuncias recibidas, realizar la verificación de denuncias por posibles infracciones de proveedores por presunta infracción falsa o declaración errónea para sustentar los procedimientos administrativos sancionadores. Estos dos últimos subprocesos son los que les vengo diciendo, que son la de las denuncias en fiscalías y el otro es los expedientes sancionatorios que se presentan, a ver, que se gestionan dentro de la dirección de denuncias y que tienen como fin, al fin, determinar si un determinado proveedor cometió o no cometió una infracción administrativa de presentar documentación falsa o hacer una declaración errónea en la presentación de su oferta. Cuando ustedes presentan la denuncia, nosotros tenemos que verificar efectivamente que cumplan con los requisitos del artículo 347, como les venía diciendo. Cuando cumple, tenemos que admitirla. Cuando no cumple, inadmitirla. Entonces, respecto de, como ya vimos lo del de la inadmisión, que no se cumplen los tres requisitos, de plano se inadmite, veamos entonces cuando sí se cumplen los tres requisitos. Una vez que se pueda corroborar la información por parte de la Dirección de Denuncia, procede al cumplimiento de los siguientes artículos. 348, investigación. Una vez presentada y admitida a trámite la denuncia, el Servicio Nacional de Contratación Pública iniciará la investigación de los hechos denunciados. 349, ejercicio de la potestad sancionadora. Para fines de aplicación del tiempo de suscripción, no. Del lado administrativo, hay casos, eso es importante también, como les decía, la dirección de denuncias solo puede entrar a ver los temas relacionados con las responsabilidades o las competencias que yo leí hace un momento. Pero hay casos que la ciudadanía quiere darse a escuchar darse a escuchar y entonces utiliza cualquier tipo de canal para que nosotros atendamos sus peticiones. Y muchas veces se utilizan el canal de portal de denuncias para poner cuestiones que no están relacionadas con con nuestras competencias. Entonces, ahí lo que corresponde es que si el trámite le pertenece a otra área o tenemos que trasladar la denuncia. Eso también puede llevar a tomar tiempo porque, este, porque si ustedes quieren presentar un reclamo y ustedes simplemente tienen 3 días para presentar el reclamo, y el reclamo lo presentan por la dirección de denuncia o lo presentan a través de la máxima autoridad, eso tiene que bajar. Es muy posible que no he escuchado de casos que se hayan visto perjudicados por presentar mal su reclamo, pero sí es que es muy posible que que la entidad pueda decir precluyeron los 3 días del reclamo y por tanto ya no se puede atender su petición. Entonces, ojo con el tema de qué cosas yo ingreso a través del portal de denuncias y qué cosas no ingreso a través del portal de denuncias,
¿Por qué? Porque, como les digo, se presentan muchas cosas que no le pertenecen a la dirección de denuncia, hay que trasladarlos y eso va a tomar más tiempo y ustedes han de decir, bueno, ¿y qué pasa con mi denuncia? ¿Por qué no? O con mi trámite, ¿por qué no ha sido atendido? Y es que justamente no le pertenecía a la dirección de denuncia y ha sido trasladado a otra área. Entonces, les he venido hablando de 4 subprocesos. El último subproceso que les hablé fue la de vinculación, la de vínculos, y ahorita voy a desarrollar un poco más los 4 subprocesos que nosotros conocemos. Violación a los principios normativos. El servicio evalúa si una entidad pública ha infringido principios de legalidad, transparencia y concurrencia. Esto siempre, como le digo, es transversal con el concepto de corrupción, porque si no, esto le tocaría revisar a otra área, como la dirección de supervisión, que es la que está enfocada a hacer el monitoreo de los procesos de contratación. Entonces, lo mío es ingresar a analizar esto siempre y cuando se vea atravesado por el concepto de corrupción, porque si no, también sobre eso podría yo trasladar a la dirección de supervisión o a una dirección zonal, dependiendo del monto, para que ellos sean los que evalúen si hay una infracción o no a la normativa. Entonces, no se olviden nunca, cuando yo voy a presentar una denuncia que tiene que ver con el incumplimiento y la inobservancia normativa, tiene que estar atravesado por el concepto de corrupción, porque si no, esto bien puede ser una cuestión de competencia de otras direcciones y no precisamente de la dirección de denuncia. Investigación de vínculos. Se analiza la relación entre las personas naturales o jurídicas implicadas en los procesos de contratación pública. Si yo en un proceso de contratación tengo una relación, tengo un vínculo comercial de, de tengo un vínculo societario. La norma de alguna manera establece que eso no se puede dar y si eso pasa, pues mi oferta queda inhabilitada, insubsistente, no se va a tomar en consideración. Entonces, cuando ustedes han identificado que existe vinculación, nos les ponen en conocimiento y nosotros verificamos que efectivamente se han dado los casos, el caso que ustedes han denunciado, nosotros podremos emitir una recomendación a la entidad contratante a fin de que no considere las ofertas de estas personas a las cuales se ha detectado que han tenido un tipo de vinculación. La sanción administrativa puede llevar a una sanción administrativa hacia los proveedores para que sean suspendidos de seguir contratando con el Estado por el tiempo que nosotros establecemos en función de la sanción que han incurrido. Y ya a través de la detención de delitos, si la denuncia está relacionada con el cometimiento de un delito dentro de un proceso de contratación, bueno, entonces con eso, si se cumplen los requisitos que ya vimos en 347, trasladamos y ponemos conocimiento de fiscalía. Entonces, en la denuncia, cuando se viola la normativa que regula la contratación pública, entonces tenemos por un lado que la ley te establece. Esta ley establece que el Sistema Nacional de Contratación Pública determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución y obras y la prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que este legislador ha establecido unas reglas para poder jugar al juego de la contratación pública. Y yo como entidad tengo que observar esas reglas. Si no observo esas reglas, me someto a me puedo someter a una posible observación por parte de una denuncia que termina obviamente con una observación por parte de la entidad rectora, en este caso que controla, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, para que se haga una recomendación a la entidad de que cumpla con la normativa o dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proceso, como digamos, si ya se encuentra en etapa de ejecución, poner en conocimiento de, para que ellos puedan en su momento hacer un examen especial porque determinada entidad incumplió con estas reglas que son previas, claras y que deben ser aplicadas por todos, sin excepción de entidad. Por ejemplo, un caso de inobservancia normativa podría ser que si nosotros revisamos la normativa secundaria, el artículo 53 establece
cómo se determina el presupuesto referencial y dispone de manera categórica que corresponde a la entidad contratante realizar el análisis para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá contener mínimo lo siguiente. Por ejemplo, uno de los numerales dice, revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante, así como de otras instituciones del Estado para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años. ¿Qué pasa si yo como entidad establezco un presupuesto referencial sin tomar en consideración el numeral 2? ¿Qué está pasando? Que estoy inobservando el artículo 53, numeral 2. ¿Qué pasa si esto está vinculado con un acto de corrupción? Entonces puedo presentar la denuncia puede presentar la denuncia en la dirección de denuncias a través del sistema de denuncias y nosotros podremos ingresar a hacer una investigación y si efectivamente se constata que hay una inobservancia de esta normativa, podríamos hacer recomendaciones a la entidad de si continuar o no continuar con el procedimiento. Obviamente quien es dueño del proceso es la entidad y ellos verán si continúan o no continúan con el proceso, a menos que nosotros también suspendamos el proceso este, pero ya, o sea, la entidad podría continuar sin importar la recomendación que nosotros hagamos, porque si vemos el artículo 99 de la ley, la responsabilidad del proceso de contratación es de la entidad y de los funcionarios que la llevan. Otro caso de incumplimiento de inobservancia normativa de la normativa secundaria, o sea, perdón, del reglamento, en este caso, vendría a ser el artículo 14. ¿No? El artículo 14 te habla de la información no relevante que debe estar colgada en el SOCE, ¿no? Y que toda entidad contratante debería tener presente. Entonces aquí vemos todo un catálogo de requisitos que debe cumplir la entidad y que deben aparecer en el SOCE. ¿Qué pasa si no aparece? Nosotros ustedes pueden presentar una denuncia, obviamente siempre, como les digo, conectadas con el concepto de corrupción y podríamos ingresar, porque si no se ve atravesada por el concepto de corrupción, como les digo, hay una inobservancia normativa, pero quien debería pronunciarse en este caso podría ser la dirección de supervisión o las direcciones zonales. Y obviamente podríamos mandar las recomendaciones para que la entidad acate con lo que establece el artículo 30, el artículo 14. Este, Otro caso de inobservancia normativa es que nosotros ahorita podríamos pensar que solamente este catálogo es el único, son los requisitos obligatorios que deben aparecer en el SOS. Si nosotros observamos el artículo 6 de la normativa secundaria, también te va a decir que además de los requisitos que está establecido en el reglamento, este, también deben contener, por ejemplo, deben publicarse las proformas y las cotizaciones recibidas. Si yo no subo las cotizaciones o las proformas, estoy incumpliendo con la norma. Si estoy incumpliendo con la norma, entonces existe la posibilidad de que yo pueda solicitar un monitoreo o presentar una denuncia para que nosotros como institución nos podamos pronunciar y de esa manera podamos decirle a la entidad, oiga, observe lo que dice la norma, o si ya estamos en una etapa en la que ya se adjudicó o ya se firmó el contrato, poner en conocimiento de Contraloría. Ahorita vamos a ver los casos de vinculación, que es uno de los cuatro de los procesos. Sería el segundo, ¿no? El artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el numeral 9.4, te dice qué se debe entender por vinculación o cuáles son las posibilidades o los casos de vinculación. Dice, se produce cuando existe un nexo este, sea de carácter económico, así que si yo veo que dos oferentes en un proceso de contratación tienen un nexo de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco, de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre los diversos actores que concurren en la contratación pública dentro de todas sus fases y que este nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecta al Estado, distorsione la libre competencia y afecta a los principios determinados en la ley, el CERCOP, de forma motivada y bajo los lineamientos de esta definición, detallará las vinculaciones específicas y aplicables a las contrataciones. El artículo 74 del reglamento de la ley establece, en caso de detectarse las vinculaciones establecidas en el numeral 9.4 del artículo 6 de la ley, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso.
Luego vemos entonces que hay un carácter, las vinculaciones son de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco, de consanguinidad o afinidad asociativo, laboral, personal o social. No todos estos conceptos al final del día están desarrollados, como los casos que vamos a ver que sí desarrolló la entidad, como es el tema de los casos societarios. En el tecnológico, cualquier cosa que nos permita a nosotros hacer un nexo tecnológico entre los oferentes o las personas que participan, como dice la norma, en cualquiera de las fases de la contratación pública, si lo podemos conectar, podríamos solicitar que en función de esa vinculación y aplicando el 74 numeral 3, solicitar que se quede inhabilitada esa oferta, ¿no? Pero la norma, el CERCOP, a través de un anexo, solamente desarrolló la parte de la vinculación societaria. Entonces vamos a ver los posibles casos de vinculación societaria que podrían conllevar a presentarse una denuncia aquí en la dirección de denuncia por vinculación societaria. Aquí tenemos un primer caso. Si ustedes ven el anexo 5, no sé si más luego se los podría pasar a través del chat para que lo puedan tener. El anexo 5 te habla de nueve posibilidades de vinculaciones societarias. No las vamos a ver las nueve, vamos a ver unas cuantas, y para que ustedes lo tengan claro en el momento que quieran presentar una denuncia por vinculaciones. Dice la vinculación entre personas jurídicas, compromisos de asociación o consorcio. Si en la presentación de las ofertas individuales dentro de un mismo procedimiento de contratación, dos o más oferentes, personas jurídicas, compromisos de asociación o consorcio, presentan un accionista, socio o partícipe en común que posea el 51% o más del paquete societario o accionario o de participación dentro de cada persona jurídica, compromiso de asociación o consorcio. ¿Qué está diciendo esta regla? Puede ser que no haya sido preciso en el momento de leerla, perdón si fue así, pero ¿qué te dice esta norma? La norma te dice que puede existir el caso, o el primer ejemplo dice que puede haber el caso en que hay la oferta de A y la oferta de B. Tanto en la oferta de A, tanto la oferta de A como la oferta de B la presentan personas jurídicas. Esas personas jurídicas son personas jurídicas este, diferentes. O sea, la una es patito, la otra es gatito, pero ¿qué pasa? En ambas personas jurídicas, uno de los accionistas, Pedro López, en patito tiene el 80% y en gatito tiene el 51%. Entonces, la norma te dice, en esos casos, cuando la participación de es superior al 51% en cada una de las personas jurídicas, existe una vinculación y como existe una vinculación, debe inhabilitarse al oferente. En este caso, vendrían a inhabilitarse al oferente A y al oferente B. Si hay un oferente C, podría ser que el oferente se gane el proceso y si presentar una oferta de un mismo procedimiento de contratación, uno o más oferentes participan como personas naturales y a su vez sean accionistas o socios o participantes más del paquete accionario, societario o participaciones dentro de una persona jurídica, compromiso, asociación o consorcio. Aquí es. Entonces, en la empresa Patito, Pedro López tiene el 80% de participación y presenta su oferta, la empresa Patito, donde Pedro López tiene el 80% de participación. Pero al mismo tiempo, Pedro López presenta unos como Patito con un paquete accionario superior al 51%, en este caso el 80%, implica que las dos ofertas deben quedarse inhabilitadas porque se ha demostrado la vinculación.
El tercer caso del de su proceso, que es el de la denuncia 6 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, establece un proveedor la siguiente: numeral C, proporcionar información falsa o realizar una declaración He hecho énfasis en esta parte de ese todo, establece esta excepción cuando la documentación falsa o la declaración errónea tiene que ver con una declaración del BAE. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dirección de producción nacional y la documentación falsa o la declaración errónea tiene que ver con la declaración de BAE. Entonces ahí puntualmente competente para conocer la denuncia para iniciar es la dirección de producción de supervisión, porque nosotros no somos competentes para sancionar ese caso puntual de BAE. ¿Aló? ¿Me escuchan? Juan, sí, en este Hola, momento te hola. escucho. Parece que se nos fue la señal. Hola, ahora sí se escucha. Estimados participantes, ¿En qué esperamos un momentito. momento me desconecté? Este, Ahorita se ¿En qué parte escucha me desconecté? ¿Qué entrecortado. debo seguir? Considero que de Hola, la última diapositiva. Diapositiva. en la 29 en esta. Ujú. A ver, ¿podemos presentarla? Ya. Ok, ya. Déjame compartir pantalla. Entonces, venía diciéndoles que el tema de falsificación relacionada con BAE no es de competencia de la Dirección de Denuncia y que este, para esos casos puntuales, la dirección competente es la Dirección de Supervisión Nacional. Denuncia por infracción penal en la contratación pública. El artículo 8 establece que dentro de las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, el caso de detectar acciones que permitan presumir la existencia de la falsificación de documentos y o uso de documentos falsos o cualquier otro delito en contra de la administración dentro de un procedimiento de contratación pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública deberá denunciar de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado las acciones para que inicien las investigaciones correspondientes. Entonces, vemos que el artículo 8, en su numeral 12, no limita que las denuncias que ustedes podrían presentarnos a nosotros estén relacionadas precisamente con la falsificación de documentación. Podría ser cualquier delito y nosotros vamos a tener que poner en conocimiento de fiscalía. Pero aquí dos cosas. Si el delito tiene que ver con la contratación pública como tal, es importante, como digo, la situación de que ustedes deben preocuparse de alguna manera
no tanto de ponernos en conocimiento o citar la normativa, ¿no? Porque la norma la conocemos o podemos investigarla, podemos llegar y consultarla, sino los hechos, porque lo que va a estar en discusión en un momento dado de, de la investigación fiscal no es lo que dice la norma, sino si los hechos denunciados pueden ser o no contrastados, pueden o no ser verificados, pueden o no corroborarse. Entonces, es importante que si ustedes van a denunciar un delito en materia de contratación pública, nos presenten los elementos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas de las cuales ya vamos a ver. Este, una sentencia una sentencia en materia penal debe contener, que es la materialidad y la responsabilidad. Pero sin materialidad yo no puedo determinar responsabilidad, porque la materialidad es lo primero que a mí me permite concluir o decir, estamos frente a un delito de peculado, estamos frente a un delito de concusión, estamos frente a un delito de cohecho, estamos frente a un delito de asociación ilícita, estamos frente a un delito, lo que sea. Entonces, son esos hechos que ustedes denuncian los que tienen que encuadrarse en estos diferentes tipos penales, en estos diferentes catálogos de delitos que tenemos nosotros en nuestra norma penal. Entonces, si yo no me preocupo de eso, es muy posible que su denuncia no vaya a prosperar y nosotros podamos correr traslado a fiscalía. Pero lo mismo que pasaba con una denuncia que tenga que ver con una denuncia que no cumpla los requisitos. La norma nos establece que pues, nosotros podemos hacer de oficio el monitoreo. Si no le vemos, no le vemos relevancia y frente a los demás casos que tenemos, que son importantes, también depende a esos casos. Y Fiscalía también, si no tiene un caso que no tiene mucha relevancia, que no tiene cómo orientarse, que no tiene a quién buscar, que no tiene cómo determinar lo básico, que es el lugar donde ocurrieron los hechos, las personas involucradas, es un caso que está destinado a que se archive y que no tenga el objetivo que nosotros estamos buscando, que es que el Estado, a través de, de su en este caso, la parte que yo les digo de los requisitos de la sentencia, que lo vemos en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, dice: la sentencia escrita deberá contener las consideraciones por las cuales se dé por probada o no la materialidad de la infracción y la responsabilidad del proceso. Si un juez no establece materialidad o responsabilidad, simplemente tiene una sentencia inmotivada y que claramente, si es que lo hace sin observar esta norma, que un tribunal de alzada va a revertir la decisión porque no se probó materialidad. La materialidad, como les digo, es la que me permite a mí identificar cuál es el delito cometido. Luego de identificar el delito cometido, yo necesito determinar a través de la responsabilidad quién fue la persona que cometió el delito. Entonces, si yo solo pruebo materialidad y por su parte tampoco identifico quién fue la persona que cometió el delito, también tenemos un caso no culminado, porque no podemos sancionar a la naturaleza, no podemos sancionar este, no podemos sancionar por mucho que se haya cometido el delito sin tener los elementos de prueba que nos lleven a identificar la persona que cometió X delito. Con esto culmino con esta intervención. Espero de alguna manera haber sido medianamente claro, por lo menos que se haya comprendido lo que haya querido decir, y en este momento damos paso a las preguntas para poder atenderlas, ¿ya? Muchísimas gracias, Juan. En este momento podemos enviar el tema de lo que es la encuesta de satisfacción mientras revisamos el tema de las preguntas, y vamos a darles unos minutitos para que también puedan realizar el tema de la encuesta de satisfacción. Qué bueno. Les agradecemos a todos los participantes y vamos a ir revisando las preguntas. ¿Ok? Muchas gracias.
Mi estimado director, tal vez si tú le estás revisando las preguntas o o yo le las leo. Sí, puedes leerlas, por favor. Ah, Léalas, ya, por ok. favor. Vamos, dice, buenas tardes. El sistema que dispone el CERCOP para ingresar las denuncias no sirve hace más de un mes. Ya lo notifiqué por el chat en línea, por el call center en ventanillas, pero no lo solucioné. El error es que al finalizar el ingreso de la denuncia solamente sale una pantalla en blanco y no llega nada al correo, ni el número de trámite para dar seguimiento. Lo he probado con todos los navegadores en diferentes redes y no funciona. Eso es algún problema que está teniendo esta persona. Y ¿Perdón? qué respuesta le han dado en el chat a ella? Porque yo sí he recibido denuncias en estos días y han sido Ya. asignadas. Entonces ahí sí, a ver, Tal vez si al usuario que nos compartió esta inconformidad puede mandar una captura de pantalla a lo que es atención al cliente, le voy a compartir el correo electrónico para que pueda mandar una captura de pantalla y pues que la parte de atención al cliente le pueda dar una asesoría pues más personalizada. Le voy a compartir el correo también al usuario que nos lo este, está escribiendo. ¿Sí? Elena nos dice, el reclamo poco, nada ha hecho efecto en las entidades contratantes, se sigue con irregularidades. Bueno, esto es una opinión de Elena Andrade. Em, También nos hacen una pregunta, dice, ¿en qué momento se procede con la denuncia? o sea, en el momento que usted tiene conocimiento, ¿no? Si este, tiene conocimiento el día de hoy, pero usted dice, ah, no, pero es que estuve en una capacitación, Sarkot me dijo que debo cumplir con unos requisitos, tengo un tiempo perentorio para presentarla, ¿qué pasa si no la presento a tiempos? ¿Cómo sé si la estoy presentando a tiempo o no la estoy presentando a tiempo? Ok, tomemos en consideración si la denuncia tiene que ver con el cometimiento de un delito, ¿no? Normalmente, ningún delito puede prescribir en menos de 5 años. Es decir, yo podría tener 5 años para presentar una denuncia, ¿ya? Si lo quiero ver desde ese punto de vista. Entonces, si lo veo desde el punto de vista de la infracción sancionatoria del 106 que revisamos, la norma me establece a mí que la prescripción comienza a correr para nosotros desde el momento que se cometió la infracción. Tiene una opción. Es decir, que si estamos hablando de una infracción leve, tengo un año para presentar la denuncia. Pero también la, la opción que tenemos también, que desarrolla el artículo 245 del Código Orgánico Administrativo en el inciso final, es que también podemos considerar el inicio de la prescripción desde el momento que nosotros tuvimos conocimiento de la denuncia. En este caso, nosotros como CERCOP. Es decir, digamos que usted conoció de los hechos o los hechos se cometieron el año pasado, pero nadie presentó la denuncia. El oferente declaró que toda la documentación que había presentado era documentación verdadera. Y resulta ser que él presenta la denuncia en mayo del año pasado y los hechos prescriben por ser una infracción leve en mayo de este año, ¿no? Entonces, la primera regla del artículo 245
Si la tomamos literal, efectivamente nosotros tenemos hasta un año después para presentar la denuncia, pero nosotros como entidad, utilizando la tercera regla del artículo 345, podríamos considerar que el tiempo que comienza a correr la prescripción es al momento que nosotros como entidad tuvimos conocimiento de la denuncia, tuvimos conocimiento de los hechos. ¿Y cuando tuvimos conocimiento de los hechos? Cuando se presentó la denuncia. Entonces, ¿realmente prescribe en un año? Ahí podríamos jugar y podríamos decir que no. Para efectos de nosotros es desde el momento que se presentó, desde el momento que tuvimos conocimiento de los hechos. Es decir, que a partir del día, ya no desde mayo del año pasado, sino desde la fecha que se presente de la denuncia, habrá que contar un año en el caso de que estemos frente a infracciones leves o años en el caso que estemos con las infracciones del artículo 106C, excepto excepto las de producción nacional, en relación a nuestras competencias, como les venía diciendo, y ahí se establece que dependiendo del monto relacionado con el proceso de contratación, hemos definido cuándo es infracción leve, cuándo es infracción grave y cuándo es infracción gravísima. Asimismo, hemos definido cuál es el tipo, suspendemos en función de ese rango que tenemos, ¿ya? Si estamos hablando de un tema de vinculación, ¿cuál es el momento el momento oportuno para presentar la denuncia? Te estamos observando que si hay una vinculación, es importante que detectarla, denunciarla y que nosotros nos ponemos por denunciar a tiempo. ¿Para qué? Para que esa oferta quede inhabilitada. Si yo, tomando en consideración los tiempos que ha previsto la entidad para cada etapa del proceso, yo no tomo en consideración ese calendario. Si yo presento la vinculación cuando ya se encuentra el proceso en ejecución, lo que voy a hacer es poner conocimiento de Contraloría para que Contraloría haga un examen especial a la entidad contratante y se pronuncie posteriormente. Ya porque no lo hice a tiempo, porque el proceso de inobservancia normativa, como lo que busca es atacar la continuidad del proceso, sí lo que tengo que tomar en consideración es el calendario que tiene planificada la entidad contratante para las diferentes etapas del proceso de contratación. Espero haber abarcado de alguna manera la pregunta. Muchísimas gracias. Em, bueno, nos comentan que si les podemos compartir el link de los cursos de las capacitaciones de autocapacitación. Ya les compartí a todos para que nos puedan acompañar también en esos cursos de autocapacitación. Y tenemos otra consulta de Francisco Borja. Dice, ¿cómo se consigue suspender un proceso de contratación pública a través del CERCO? Ya, usted podría poner en conocimiento de la Dirección de Supervisión, un hecho relacionado a un proceso de contratación pública. El hecho debería ser relevante en cuanto a la inobservancia normativa, por parte de la entidad. La Dirección de Supervisión o la Dirección Zonal entrará a hacer el monitoreo del proceso. Si ellos observan que determinado proceso realmente te suspende el proceso, como por ejemplo las ofertas únicas, cuando hay una sola oferta, ¿no? El sistema te suspende automáticamente el proceso, o cuando estamos frente a casos de riesgo donde aquí no tiene que ver necesariamente con el tipo del monto, sino puede ser con el tipo de contratación, con una frecuencia con la que la entidad contratante este, inicia procesos a través de la dirección de riesgos. Con el informe que hace la dirección de riesgos, la dirección de supervisión podría de oficio suspender el proceso. Pero si usted lo quiere hacer a través de solicitar la suspensión a través de una denuncia, los hechos que usted debe poner en conocimiento deben ser lo suficientemente escandalosos como para que en la dirección de supervisión evalúe esa posibilidad de suspender el proceso.
Bueno, aquí tenemos una consulta de María Gabriela. Dice, en el caso de documentos presuntamente falsos, ¿la declaratoria de adjudicatario fallido lo inscribe inmediatamente el CERCOP o se espera una sentencia ejecutoriada? Vamos, no existe lo que se llama en materia penal, una prejudicialidad para que nosotros podamos ingresar a sancionar. Es decir, no existe una restricción legal que nos diga que antes de que nosotros entremos a sancionar, Fiscalía debe pronunciarse respecto de la documentación falsa para establecer si nosotros podemos sancionar o no. No, de hecho, normalmente nosotros no es que decimos que el documento como tal o por la firma es un documento falso, sino que se contrata con el dueño de la información y el dueño de la información te dice, por ejemplo, esa persona nunca trabajó conmigo. O el IES revela que esa persona que dice que tiene 40 aportaciones realmente no tiene esas aportaciones. Entonces lo que se ataca realmente es la veracidad de la información, más que ingresar a analizar si con un peritaje si la firma le corresponde o no a la persona que suscribe el documento. Lo que sí nos corresponde a nosotros es trasladar la denuncia a Fiscalía y que ellos investiguen si se cometió o no este delito de falsificación de documentos. Hay algo más que preguntó que se me ha ido con la idea que creo que no he abordado. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Claro que sí. Él nos decía que eh, en caso de los documentos presuntamente falsos, la declaratoria de adjudicatario fallido, ¿lo inscribe inmediatamente en el CERCOP o se Ya. espera una sentencia ejecutoriada? Ok, se inscribe automáticamente y luego también hay que tener claro que el adjudicatario fallido o contratista incumplido no es una declaratoria que realiza SERCOP, sino que lo hace la entidad. Entonces, para que nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública registremos esa situación, la entidad contratante que lleva el proceso y que hizo esa declaratoria tiene que ponernos en nuestro conocimiento y solicitar justamente ese registro de adjudicatario fallido y contratista incumplido. Otra cosa con respecto a la documentación falsa es que no se puede recibir dos sanciones por un mismo hecho. Es decir, yo presenté documentación falsa, ¿verdad? Y puse en conocimiento de la entidad contratante y puse en conocimiento de CERCOP. No puede sancionar al mismo tiempo CERCOP y no puede sancionar al mismo tiempo la entidad contratante. O bien sanciona la entidad contratante o bien sanciona CERCOP. Obviamente la sanción que emite la entidad contratante es mucho más severa que la de CERCOP, porque la de la entidad contratante tiene consigo una sanción que va de 3 a 5 años, frente a que las sanciones que emite el CERCOP son de días, de 60 a 180 días como máximo. Entonces, aquí también es una cuestión muy importante. Las entidades contratantes normalmente no activan en todos los casos esta situación de declarar al adjudicatario fallido o al contratista incumplido y pasan el caso a a la dirección de denuncia. Nosotros tenemos que sancionar cuando si los hechos realmente son muy graves, debería ser la propia entidad que en el ejercicio de su responsabilidad de constatar y verificar la información presentada, sea la que emita este escarnio o esta sanción al veedor para que su, no se le vuelva a ocurrir volver a cometer esta infracción nacional de contratación pública. Muchísimas gracias por su oportuna respuesta, mi estimado director. Y con eso finalizamos. Ya no tenemos más preguntas. Sin embargo, también quiero invitarles. El día de mañana tenemos lo que es la capacitación de presentación de ofertas para catálogo. Va a ser de 2 de la tarde. Les acabé de compartir el enlace Zoom para si las personas que se encuentran en este webinar están interesadas, pues nos acompañen el día de mañana. Darle las gracias al director Juan Solís por esta oportuna capacitación y darles a todos un deseo de bienestar para esta tarde y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias con todos. Tengan buena tarde. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Gracias por comparecer a esta capacitación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Solamente les quería informar a los participantes de que no se comparten el tema de las presentaciones. Sin embargo, ustedes pueden revisar esta filmación. Va a estar disponible en el canal de YouTube. También les compartí el enlace en Cercop Capacita. Sí, el día lunes ya se encuentra esto en el canal para que puedan revisar oportunamente este material si desean, ¿verdad? Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.